tengo que admitir que este es el primer libro que no me ha gustado tanto como hubiese esperado en todo el año. Hola y muy bienvenidos a Leyendo con Cata, un video podcast donde nos reunimos a conversar y discutir sobre distintos libros cada mes. La lectura de este mes es Alas de Sangre de Rebeca Yarros, el primer libro de la saga Empirio. Como pequeño contexto, este libro lo recibí creo que hace 1 o 2 años por mi cumpleaños y no había tenido la oportunidad de leerlo, no me había dado el tiempo de leerlo tampoco, así que decidí que sería una muy buena oportunidad leerlo aquí en nuestro mini club de lectura. Espero que se pueda ver por el color del papel, pero tengo este libro bastante marcado y como dije al principio, no es uno de mis libros favoritos del año. La verdad es que ni siquiera puedo calificarlo como mi libro favorito del mes, aunque es mi única lectura del mes de junio. Y es que la verdad no me gustó tanto el libro, no lo disfruté tanto como hubiese esperado. No tenía grandes expectativas del libro, la verdad es que pensé que iba a ser aún más decepcionante de lo que realmente fue, pero definitivamente no fue una lectura que disfrutara tanto. E incluso en la casa era algo que estaba comentando constantemente y me estaba quejando constantemente de lo mucho que me molestaba tener que seguir leyendo el libro. Hacia el final la cosa empezó a mejorar un poquitito más y se hizo un poco menos tedioso el proceso de lectura, pero definitivamente fue una lectura que no disfruté. Dentro de todo no es un mal libro, es decir, no está mal escrito, pero lo que sí creo es que la historia en sí misma es un poco mediocre. Empezando por nuestra protagonista, que en mi opinión es una protagonista bastante pusilánime. No solamente es débil físicamente, siendo que se quiebra huesos, se disloca extremidades y se anda esguinzando constantemente a lo largo de la historia, sino que también es débil en espíritu. No pelea por lo que realmente quiere, cuáles son sus sueños a largo plazo hasta bien avanzada la historia, y tampoco le hace frente a las mayores amenazas dentro de su propia vida, que ni siquiera es una persona que esté amenazándola de muerte, es su propia madre. Y eso se sabe en el primer capítulo, incluso en la contraportada. Su madre simplemente quiere lo mejor para ella, entre un montón de comillas, y la amenaza con arrastrarla al cuadrante de jinetes de esta pseudo universidad, no sé muy bien qué es lo que es. Si es que Violet no hace lo que ella quiere, lo que la madre quiere, y finalmente Violet simplemente cede y decide meterse al cuadrante de jinetes en vez de ser una escriba como se había estado preparando toda su vida. Y simplemente decide no hacerle frente a su madre por miedo. No queda muy claro cuáles serían las consecuencias de Violet en caso de que desobedeciera, pero por miedo a pasar un poco de vergüenza, tal vez, viéndose arrastrada del cuadrante de escribas hacia el cuadrante de jinetes y entrando un poco a la fuerza, Violet simplemente decide no pelear, no poner resistencia e inscribirse en el cuadrante de jinetes, pasar las pruebas si es que es posible, si es que las sobrevive. Todo para darle en el gusto a una mujer que ni siquiera le da algún reconocimiento por haber logrado sobrevivir pese a que todas las probabilidades estaban en su contra. Pero yo diría que lo que más me molestó de Violet no es necesariamente este temor que tiene hacia su madre, sino es lo ridículo que puede ser su pensamiento en algunos momentos, especialmente cuando se trata de Xaden Ryerson. Xaden es un personaje que nos presentan al principio de la historia también y que desde el comienzo nos dicen que es una gran amenaza contra Violet. Xaden supuestamente quiere la muerte de Violet, quiere asesinarla, quiere venganza contra ella por lo que hizo su madre en contra del padre de Xaden. Y en varias ocasiones se ve que Xaden amenaza directamente a Violet, casi literalmente daga al cuello y cosas por el estilo. O sea, vemos que Xaden definitivamente es un peligro para la vida de Violet, literalmente. Es un hombre que quiere asesinarla y ella lo sabe. Sin embargo, sabiendo eso y teniendo un miedo profundo a ser asesinada, encuentra que es atractivo. Y no puede negar que es un hombre muy guapo, muy atractivo y se siente muy atraída hacia él pese al terror y al miedo que tiene de estar cerca de él. Que se me hizo un pensamiento bastante surreal. En mi opinión, no puedes temer por tu vida y encontrar a la persona que te está amenazando atractiva al mismo tiempo. No quiere decir que uno después pueda procesar y decir, ok, sí era lindo, pero
en el momento en que te están amenazando y estás temiendo por tu vida, no puedes estar pensando, ok, sí, me voy a morir, pero estás muy guapo. Por otro lado, Xaden es otro de los personajes que me molestó bastante dentro del libro. Este es el típico chico malo que en realidad es bueno, el chico malo que solo ella supo ablandar y cosas por el estilo. Pero la verdad es que este personaje y más bien la relación entre Xaden y Violet me pareció bastante, ni siquiera voy a decir cliché, copia y pega de otro libro. No como un tipo o un trope o algo así, como el Shadow Daddy o las cosas que estaban diciendo en BookTok y Bookstagram y cosas así. No, no creo que este sea como un tipo de personaje y un tipo de relación. Lo que a mí me dio la sensación es que esto es básicamente un fanfic de Faison de una corte de rosas y espinas. Estilo, copia mi tarea, pero cámbiala un poquito para que no se note que la estás copiando, pero mal hecho. Xaden se me hizo muy igual a Rhys en Una corte de rosas y espinas, especialmente en esta parte de el hombre de sombras misterioso y oscuridad y todo eso, que en realidad está haciéndolo para mantener una apariencia ruda y fuerte, pero es súper softy y blandito y un cupcake al final del día. Pero además la forma en la que se desarrolla el romance entre Xaden y Violet. Ellos al final están unidos casi como una pareja en Una corte de rosas y espinas, pero no directamente, sino indirectamente, porque sus dragones son pareja, entonces técnicamente sus vidas también están unidas. Y si uno muere, en teoría también muere el otro, que es algo que también ocurre en Una corte de rosas y espinas. Y además tienen la posibilidad de comunicarse telepáticamente gracias a esta unión entre los dragones. Entonces, ¿me van a decir que no es exactamente igual? Entonces, de nuevo, me pareció que era como un fanfic de Faison, pero con dragones. Y la verdad es que no sé si realmente sea algo así, no sé si sea algo que realmente esté confirmado por parte de la autora, pero es la sensación que me dio a mí al leer la parte romántica de este libro, que es la parte más importante, la verdad, de esta historia. Lo único que yo podría decir que realmente rescato de este libro es que Violet no es el típico personaje más fuerte o la típica protagonista más fuerte de todo el libro. Si bien su dragón es bastante poderoso y ella tiene el potencial de convertirse en una de las personas más poderosas en la historia, en el libro en general, y me imagino que eso se puede ir desarrollando en el resto de las historias, en el resto de las novelas. Violet es más bien un personaje que tiene mucho que aprender y que durante todo el libro sigue en constante aprendizaje, y más que aprendizaje mental es un aprendizaje físico, está constantemente entrenando por ser una persona que se disloca y se esguinza y se quiebra fácilmente. Tiene muchos problemas para mantenerse en el lomo de su dragón y eso deriva en muchos problemas también para su dragón, para ella, y por lo menos se ve que hay un gran crecimiento incluso hasta el final de la novela. Ella no es capaz de mantenerse sobre el asiento de su dragón por su cuenta, e incluso cuando ella desarrolla sus poderes, que es algo bastante importante al parecer en la trama de la historia, cuando ella desarrolla sus poderes no es capaz de controlarlos completamente bien, incluso en la batalla final. O sea, ella sabe que no sabe dominar sus habilidades, sus poderes, y en mi opinión eso también la convierte en un personaje bastante más humano o con quien uno pueda tener un poco más de cercanía tal vez, porque no es el típico personaje que parte siendo nadie y termina siendo el más poderoso al final del primer libro y después no tiene más desarrollo o más crecimiento en el resto de la historia. Por último, yo diría que el final de este libro es una mezcla entre cliché y algo anticlimático, absolutamente. Entre que no se sabe muy bien qué fue lo que realmente pasó, porque Violet pierde la conciencia y por ende perdemos a nuestra narradora principal. Y esto en plena batalla. En la batalla final, Violet cae desmayada producto de un ataque y finalmente perdemos a nuestra narradora principal y no sabemos realmente qué ocurre después de eso. Y después pasamos al típico punto de vista del interés amoroso, en este caso Xaden, que es algo que se ha ido introduciendo lentamente, especialmente en los libros de fantasía y los libros de romance, pero cuando tenemos a una sola narradora a lo largo de toda la historia y al final tenemos un
único capítulo de parte de otro narrador, especialmente cuando es la pareja o el interés amoroso. Entonces me hizo bastante cliché. Además que en este capítulo es donde finalmente descubrimos que Xaden siempre ha estado enamorado de Violet, siempre la ha admirado, siempre la ha visto con unos ojos de corazoncito básicamente, y que siempre él ha sido un amor, es muy buena persona, y ahí es donde su máscara de chico malo termina de caerse. Pero además el final termina con un plot twist que en parte no es tan plot twist porque era igual un poco esperado, podría decirse. Y es que un personaje que supuestamente estaba muerto durante esta novela aparece y resulta estar vivo todo este tiempo. Y eso hace que también las cosas cambien para Violet. No solamente esta persona logra ayudarla y salvarla, sino que lo que ella creía real no es realmente, y cambia también su perspectiva y cómo ella ve al resto del mundo. Obviamente no quiero hacer spoilers de qué es lo que podría pasar para más adelante, ni quién es este personaje que supuestamente estaba muerto y ya no lo está, pero si destacan constantemente la muerte de este personaje a lo largo de la historia, como que uno puede al final esperar que haya sido un poco mentira o no lo haya estado realmente. Por lo mismo digo que es un poco entre cliché y anticlimático. Al final del día, como que igual esperaba que algo raro estuviese pasando por ahí. Al final este libro se llevó un total de 3 estrellas así peladitas. La verdad es que, como dije, la historia no es... El libro no está mal escrito, la historia es mediocre. Tenía mucho espacio para mejora, en mi opinión, y no disfruté tanto la lectura como hubiese esperado. La verdad es que pensé que sería mucho mejor este libro considerando todo el hype que ha tenido los últimos años, los últimos 2 años desde que salió, y definitivamente no es una serie que me gustaría continuar. Sí quedé con dudas al final del libro y cuáles podrían ser las consecuencias ahora que apareció este personaje supuestamente muerto, pero no estoy tan intrigada para saber más sobre esta historia como para seguir leyendo el resto de los libros. Además, para ser un libro de dragones, tiene muy pocos dragones, o sea, los dragones aparecen muy poquito. A mí me hubiese gustado verlos un poco más en acción, en relación con los personajes, interactuando directamente con Violet, con Xaden y los demás personajes que aparecen en la historia. Siento que, de nuevo, para hacer un libro de dragones, no aparecen tanto en la historia como promete. Bueno, y esa sería entonces la reseña del libro de Alas de Sangre de Rebecca Yarros. Durante esta semana también publiqué el short con el libro del mes de julio, así que no olviden revisar cuál va a ser nuestra próxima lectura. Y tampoco olviden suscribirse al canal para tener más actualizaciones lectoras, tales como vlogs de lectura, actualizaciones sobre este club y otras cosas por el estilo. Dicho todo esto, me despido con un beso y un abrazo muy grande y nos estamos viendo muy luego en un muy próximo videito. Bye bye.